La guía del Gran Premio de Las Vegas, la guía del circuito del Spider Pig al revés, en fin, como lo queráis llamar, la guía que ellos llamarán del Gran Premio Fórmula 1 Heineken de Las Vegas 2025, el tercer Gran Premio de Las Vegas. Ya está pasando tiempo desde que hemos empezado en este circuito, año 2023, año 2024 y ahora año 2025... pero el quinto Gran Premio que se ha disputado en la ciudad de Las Vegas, porque recordaréis que allá por los 80 se disputó en el Caesars Palace dos grandes premios, uno de ellos el más caluroso de la historia de la Fórmula 1, hasta que luego llegó el Gran Premio de Bahrein del año 2005. Estadísticas en Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip Circuit, que os digo una cosa, igual que no me mola el circuito, el nombre me parece que está perfectamente acuñado. Charles Leclerc, que es el hombre que ha hecho más poles, junto con George Russell, una para cada uno, pole para Leclerc, pole para Russell en el 23 y en el 24 respectivamente, y en cuanto a victorias, pues se reparten de a uno también, una victoria para Max Verstappen y una victoria, la del año pasado, para George Russell en aquel doblete que consiguió el equipo Mercedes en un circuito que luego lo vamos a hablar, seguramente sea su feudo para este fin de semana, para esta temporada. A ver, el trazado, sí. El trazado que se parece al Spider Pig al revés, es el Spider Cerdo de los Simpsons. Es el Las Vegas Strip Circuit, un circuito de 6.200 submetros de longitud, al que este fin de semana se van a dar un total de 50 vueltas, con una distancia de carrera de 309,958 kilómetros. La vuelta rápida la tiene Lando Norris con un tiempo de 1.34.876, la consiguió en el año 2024, evidentemente porque en el año 2023 tuvo un accidente en la primera vuelta y no pudo completar apenas giros de carrera. A ver, puntos clave de este circuito, lo señalo sobre el mapa. No es un circuito que tenga mucha gracia, vamos a ser completamente honestos, o sea... recta, ángulo de 90 grados, curva demasiado peligrosa, muro demasiado cerca, aquí pasamos porque está la esfera y aquí hacemos una recta de meta enana después de una curva que no se entiende porque compraron esta parcela a la Fórmula 1 y tienen aquí el paddock, pero dentro de eso, curva número 1 es interesante, la curva número 1 y 2, que me preguntaréis, Jorge, ¿por qué son dos curvas distintas si el radio es, o sea, no constante, pero es una sola curva? ¿Por qué se divide en dos? Dejadme en paz, no lo sé, he perdido el control sobre mi vida y he perdido el entendimiento sobre este deporte. Curvas 1 y 2, es peligrosilla, hay que tener cuidado, recuerdo en el 23 que hubo un poco de festivales de trompos porque el neumático está muy frío y, a ver, la aceleración no es demasiado grande desde la recta de meta hasta la primera frenada, pero alguien puede ser un pelín optimista y te puedes pasar, puedes hacer un trompo, puedes jugar a los bolos, entonces, bueno, es un sitio complicado. Curva número 5, curva de ángulo de 90 grados que podría estar en Bakú, podría estar en Miami, podría estar en Singapur, podría estar en tantísimos circuitos urbanos que conocemos, pero esta es la de Las Vegas y como es la de Las Vegas supongo que es especial por algún motivo. Básicamente es la recta de DRS, la primera recta de DRS y es la primera frenada con DRS del circuito, entonces es un punto claro de adelantamiento. Ángulo de 90 grados, giras a la derecha, si el otro coche no hace ninguna burrada, pues acabarás pasando seguramente antes de la frenada. Curvas 7 y 8, aquí es la zona más distintiva del circuito porque pasas justo al lado de la esfera y te está mirando ahí con esos ojitos de emoji que tiene, pero no mucho más, o sea, es zona lenta que podría recordar a lo mejor a la zona virada de Miami. Entramos en una segunda parte muy rápida y yo creo que peligrosa, un poco sin sentido también en el circuito. Llegamos hasta la curva número 12, es una frenada en apoyo en la que llegas con un neumático frío y pasas de 310 km/h, porque aunque parezca que aquí no hay espacio para acelerar, este circuito son 6 kilómetros y se va muy rápido, demasiado rápido yo creo, y en esa curva 12 pues frenas en apoyo, neumático frío, pasas de 310 a 99 km/h y el año pasado, bueno, perdón, en el 2023 Lando Norris tuvo un accidente bastante fuerte justo por perder el coche en apoyo e irse directamente contra un muro que no está protegido porque es un muro de hormigón visto en la frenada de la curva número 12, pero este circuito pasó las homologaciones y luego ya entramos en la recta más larga, la recta de Strip, ¿no? La recta más famosa seguramente del calendario, la recta más famosa de la ciudad de Las Vegas, que tiene la mayor velocidad punta de todo el circuito. Llegamos aquí al final, donde está el speed trap, justo antes de la zona de frenada, a una velocidad con el DRS abierto de, atención, 346 kilómetros por hora. 346 kilómetros por hora. Frenamos, curva 14, 15, 16, lo he metido todo en el mismo saco, porque es el segundo o, bueno, primero principal punto de adelantamiento del circuito. De nuevo, recta muy larga, ángulo de 90 grados, una chicane.
Depende de cómo cierres la trazada, pues a lo mejor te viene bien atacar por fuera, atacar por dentro, no lo sé. Pero básicamente tienes esta triple curva que como digo, es la que acaba dando a la otra gran recta del circuito, curva número 17, que se hace a fondo, no tiene ningún tipo de... Aunque es una curva complicadilla, es como el túnel de Mónaco, es más cerrada de lo que podría parecer, pero básicamente esta curva se hace a fondo y ya está, y entramos en la recta de meta y completamos una vuelta a este circuito de Las Vegas. ¿Qué ocurrió el año pasado en Las Vegas? Pues que Max Verstappen se agarró un buen pedo, perdón, pero es lo que pasó. Ganó el tetracampeonato en el Gran Premio de Las Vegas del año pasado, certificó su cuarto título mundial, no ganó la carrera, pero... Yo creo que queda en la memoria colectiva de todos aquella celebración, primero con cervezas sin alcohol, luego acabaron siendo cervezas, luego acabó siendo gin tonic. Bueno, se bebió absolutamente todo lo que pudo pillar Max Verstappen en ese gran premio, como digo, de Las Vegas del año pasado, que le coronó como cuarto campeón del mundo, como 4 veces campeón del mundo de Fórmula 1. Fue una carrera bastante ordenada por equipos, doblete de Mercedes con Russell en la primera posición, Hamilton fue segundo, luego Ferrari fue la segunda fuerza con Sainz tercero, Leclerc cuarto, Verstappen terminó quinto, o sea, pese a la quinta posición, Verstappen acabó ganando el mundial y los dos McLaren justo ordenaditos por detrás de él. Sexta plaza para Lando Norris, séptima posición para Oscar Piastri, en lo que quizá puede ser un preludio de lo que encontremos este fin de semana para McLaren, que no viene a un circuito que le resulte especialmente cómodo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las Vegas no es un trazado que se adapte bien a las características del coche. El año pasado, pese al frío, pese a lo blandos que eran los neumáticos, pues tuvimos 2 paradas. Russell, el ganador, hizo una estrategia de medio duro duro. En el caso de Hamilton, hizo una estrategia de medio duro duro también. La mayoría de gente haciendo ese medio duro duro. Y es una cosa muy curiosa. A ver, aquí sí que tiene una particularidad interesante Las Vegas. Y es la temperatura. Hace mucho frío. El año pasado estábamos en temperaturas alrededor de 15 grados en ambiente. Y eso significa que el neumático se comporta de una forma muy distinta. Si el neumático es muy blando, lo que ocurre es que o bien se sobrecalienta o bien no llega a la temperatura óptima de trabajo, pero por la mezcla de la goma del neumático se desprende muy rápidamente porque el asfalto está muy frío y se produce lo que conocemos como graining. En particular, lo que pasa en Las Vegas es que hay un graining frío. Lo explico muy rápidamente. Tú tienes el asfalto y tú tienes el neumático. Al pisar el neumático, el asfalto, la goma se adapta a la rugosidad que tiene el asfalto y esa fricción es lo que produce el agarre. Cuando se produce esa fricción, evidentemente también lo que pasa es que el neumático se va gastando, se van desprendiendo trocitos de goma que se quedan depositadas en el asfalto. ¿Qué ocurre? Que si estamos en un asfalto muy frío, esa goma, en lugar de quedarse depositada en el asfalto, vuelve a pegarse otra vez en la banda de rodadura del neumático. De la misma forma, si es un asfalto muy frío, a lo mejor el neumático tampoco llega a la temperatura de trabajo óptima y lo que hace es un poco desconcharse también porque la goma no está en el punto máximo de elasticidad y de agarre que tendría con la temperatura adecuada y lo que haces es frotar, como si frotas un queso contra un rallador muy frío y vas sacando desconchones del neumático, mientras que si el queso estuviera caliente, lo frotas contra el rallador y va saliendo en unas láminas un poquito más uniformes. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos trozos de goma se quedan depositados en el neumático y básicamente es como si fueras conduciendo encima de las virutas de goma y eso hace que pierda mucho agarre. Hay veces que se puede limpiar, hay veces que no. Resumiendo, ¿por qué el año pasado con 15 grados de temperatura hubo 2 paradas? Porque el medio tuvo graining y el duro tuvo graining también. Y hay un punto en el que como no puedes limpiar el neumático, estás yendo muy lento y ¡oh sorpresa! En Las Vegas también se puede adelantar, pues en lugar de forzar a una parada, los pilotos van a 2 paradas. De hecho, es que el año pasado Las Vegas fue el circuito con más adelantamientos de la temporada, 60 en total. Y ya digo, todo el mundo tirando del neumático medio duro duro. ¿Por qué? Porque cuanto más duro es el neumático, menos probabilidad de graining seguramente tengas, porque si es un neumático muy blando, la goma muy fácilmente la vas a romper, mientras que el medio y el duro tienen una ventana operativa un pelín más amplia y sobre todo más robustez en la goma del neumático. Entonces, lo dicho, es el problema que hubo el año pasado y es el problema seguramente que nos vamos a encontrar este año. Por ejemplo, McLaren va a tener probablemente esos problemas. ¿Qué es lo que dice Pirelli para este Gran Premio? Volvemos a repetir otra vez la misma elección de neumáticos que tuvimos en el 24, C3, C4, C5. Diréis, circuito urbano, podríamos haber traído el C6.
De nuevo, no por el tema que os acabo de explicar de la dureza del neumático y del graining. Se habría abierto demasiado graining con el C6 y la gente no lo habría utilizado. La gente va a utilizar el C4 y el C3. Pero quiero volver a insistir otra vez en la enseñanza que Brasil nos ha dado y en este mensaje que os quiero dar, de que más allá de que Pirelli esté haciendo neumáticos que tienen quizá menos cliff, que sobre todo los equipos saben gestionarlo muy bien para que no tengan tanto cliff, el problema de la única parada en los grandes premios, no es un problema de los neumáticos, no es un problema de Pirelli, es un problema de que no se puede adelantar y te compensa perder 20 segundos yendo lento en pista a perderlos cambiando de neumáticos, porque nadie te va a adelantar. Entonces, eso, como digo, en cuanto a neumáticos. Veis en el circuito que estamos pues en una zona de estrés de 4/5 para la goma. Seguramente por los eventos de tracción y sobre todo por las altas velocidades. Eso también es otro factor que implica el traer el C5 y no el C6, ¿no? El decir, oye, porque se va tan rápido para que no se desintegre el neumático en las rectas, vamos a traer un neumático un pelín más fuerte. Agarre aerodinámico 1/5, vamos a ir con los alerones de Monza básicamente. Estrés lateral nada, porque son curvas de 90 grados. Frenada tampoco tanto, porque hay 3-4 frenadas fuertes, que son las de finales de recta, pero esto no es Canadá, que estás frenando constantemente. Tracción 2/5, agarre del asfalto nulo, 1/5, abrasión del asfalto nula, 2/5, porque es un circuito urbano, son calles, y por eso la evolución del asfalto está en un 5/5. Y entonces, con todo esto encima de la mesa, nosotros tenemos que ir ahora con lo que dice el Soy Ordenador, con la predicción de ritmos que tenemos para este fin de semana en Las Vegas. Y dejadme que ponga un momentito la música de tensión, porque hay sorpresas. Esto, ya digo, es una estimación que hacemos con los datos que tenemos, sabiendo o pensando que va a ser una carrera normal, de ritmo, de aire limpio. Sabemos que luego estas cosas se falsean, pero lo que dice el ordenador para este fin de semana en Las Vegas es que en este circuito, en Las Vegas Strip Circuit, que tiene una punta de 4/5, curva lenta de 2/5, curva rápida de 4/5 y un desgaste de 2/5, el equipo más rápido, el coche más rápido va a ser Red Bull por delante de Ferrari, Mercedes, McLaren cuarta fuerza. Y ojo, es que el año pasado y en 2023 ya vimos esto. Según las predicciones y los datos que tenemos nosotros, si es una carrera normal, de aire limpio, no hay nada raro, ni virtuals, ni condiciones extrañas, y con todo muy igualado, o sea, básicamente veis que Ferrari tiene la misma media que McLaren, pero lo que dicen las predicciones es que Red Bull va a ser el coche más fuerte aquí, y yo me lo creo viendo lo que pasó en Bakú y lo que pasó en Monza, que Ferrari es segunda fuerza. Y yo me lo puedo llegar a creer viendo otros años que han tenido aquí. Este año yo creo que la cosa va a estar más complicada. Mercedes es el mejor equipo para este circuito a priori, pero han ganado en circuitos este año donde no ganaron el año pasado, lo cual me revela que igual hay una pequeña inversión o cambio de personalidad en el coche. Y McLaren cuarta fuerza. Luego ya viene el resto de la zona media: Williams, Sauber, Haas, Racing Bulls, Aston Martin, penúltimo equipo. Lo de Aston puede ser un drama, aunque yo luego os voy a decir, tengo una salvaguardia. Y Alpine en esa 10ª posición. Todo ello meteorología mediante. De nuevo, no va a llover, pero va a hacer frío. Va a hacer mucho frío. Carrera y clasificación van a arrancar a partir de las 8 de la tarde, hora local de Las Vegas. A esa hora la predicción de temperatura es de 13 grados. 13. ¿Es la carrera más fría de la historia? Pues os lo resuelvo en la segunda parte del programa, que justamente traigo una sección preparada para eso. Pero va a hacer frío en el circuito de Las Vegas, y por tanto tenemos que tener en cuenta pues que esa previsión meteorológica va a afectar al desgaste, al graining y quizá también al comportamiento que tengan los monoplazas, y en general cuando hace frío pues es una cosa que no le viene bien al equipo McLaren. Y con todo eso encima de la mesa, pues señoras y señores, es el momento de hacer el repaso de cómo llega cada una de las escuderías a este Gran Premio de Las Vegas. Y vamos a empezar con el equipo Alpine, que es el último equipo clasificado, y es el primer equipo de esta lista en tener una decoración especial. No me quiero enfadar en la guía, que luego esto va para YouTube y no quiero que la gente me vea enfadado, pero me fastidia mucho esto de las decoraciones especiales. Están empezando a ser muy cansinos. Y tenemos decoración especial por parte del equipo Alpine, un toquecito más de rosa. Lo más emocionante que le ha pasado a Alpine desde el Gran Premio de Brasil es el intento de robo que hubo en su sede, en Viry-Châtillon, hará una semana más o menos. Fue el lunes de la semana pasada. Os pongo un poquito de contexto por si no sabéis qué es lo que ocurrió, porque
El tema es bastante fuerte y el tema además ocurre casi en el mismo periodo de tiempo que el asalto al Museo del Louvre. Básicamente, el lunes 10 de noviembre, alrededor de las 10 de la noche, según fuentes policiales, entraron dos individuos en la sede de Viry-Châtillon, la de Francia, no la de Enston en Inglaterra, donde están los coches, en la sede de motores, de Renault Francia, básicamente. Como digo, dos individuos entraron alrededor de las 10 de la noche en la sede y una vez dentro, lo que hicieron fue dirigirse a la planta superior, donde se encuentran las oficinas de dirección y los despachos administrativos. Dicen que forzaron algunas puertas, pero que sabían dónde se estaban dirigiendo y que unos minutos después abandonaron la sede por una salida lateral cercana a la autopista francesa de la A6. Lo que dicen las fuentes policiales es que las primeras investigaciones no han revelado sustracción de material y que se sospecha de que esta entrada en la fábrica de Viry-Châtillon puede ser un tema de espionaje industrial. Eso, o que haya sido humo y un bluff, o que se quiera tapar otra cosa. Pero Alpine, como digo, en la sede de Francia ha tenido esta intrusión de dos ladrones que no se llevaron nada, que forzaron puertas, que sabían dónde se iba y que de alguna forma, pues dice la policía, sospecha la policía, querían levantar información secreta del equipo y compartirla, pues quién sabe con quién. Recordemos que el equipo Alpine está último en el campeonato de constructores, son 22 puntos, 20 tenían en Brasil, pero consiguieron en Sao Paulo el 1+1 de Pierre Gasly, tanto en la sprint como en la carrera del domingo, primera carrera con puntos del equipo Alpine después de la sequía de 7 grandes premios sin puntuar después del Gran Premio de Bélgica. Siguiente en la lista, nos vamos con el equipo Sauber, os lo he enseñado también, aquí tenéis la decoración especial con la que el equipo se despide de su patrocinador Stake, entrando el año que viene en la fase de Audi, donde habrá patrocinadores distintos. Stake está basada en Estados Unidos y como es Gran Premio de Las Vegas, pues han querido jugar un poquito. ¿Dónde está lo especial? Por si no lo veis, que podría entender que no lo vierais, pues en la bandera cuadros que han puesto un poco alrededor de los pontones y que han puesto también en el alerón delantero y el alerón trasero del coche. Penúltimos con un podio es el equipo Sauber, lo cual una vez más a mí me vuelve a revelar lo rarísima que está la tabla de constructores y lo flipante que está este mundial. Si miramos a los equipos y la igualdad que hay en la zona media, Sauber, como digo, está penúltima del campeonato con un podio con el que consiguió Nico Hülkenberg en el Gran Premio de Gran Bretaña, y en el Gran Premio de Brasil Sauber se ha colocado líder de otra clasificación, que es la del campeonato de destructores, porque Gabriel Bortoleto acumula ya un gasto de 3.626.000 euros después del talegazo que se metió en el Gran Premio de Brasil. El golpe que se dio en Brasil, el golpe de la sprint, luego sumado al alerón delantero y rótula de suspensión y de dirección de la carrera del domingo, supera los 2.300.000 euros, perdón. De hecho, la cifra, que esto yo luego quiero ver también la oficialidad, porque esto sale en una tabla que se hace todos los años de estimación de costes, pero básicamente lo que dicen es que el golpe de la sprint, solamente el fin de semana de Brasil, le costó al equipo Sauber, por parte de Bortoleto, 2.359.000 euros. Supera al hasta ahora líder del campeonato de destructores, que era Yuki Tsunoda, que estaba liderando con 3.402.000 euros del golpe que se metió en Imola, entre otros muchos. Ya sabéis, en las últimas semanas, qué ha ocurrido con el equipo Sauber, que ha habido presentación del proyecto de Audi en la sede de Nuremberg durante, ya digo, la última semana, con el concepto R26, que es una maqueta del coche del año que viene, decorada con los colores oficiales del equipo Audi para el año que viene. ¿Han revelado el coche del año que viene? No. ¿Han revelado la decoración del año que viene? No. Es una cosa especial que está guay, pero bueno, pues ya está, es un evento de presentación del proyecto. Y en ese evento varias cosas interesantes que se pueden sacar de información. En primer lugar, publicaba la página web de Drive que han parado, esto lo ha dicho el propio equipo Audi, han parado ya el desarrollo del motor del año que viene, para empezar a construirlo, y se centran ya en el motor del 27 y 28. Lo que os comentaba ayer, tú estás desarrollando el motor durante un tiempo, sigues una curva de evolución, pero tienes que parar en algún momento para producirlo, porque si no estás desarrollando en 3D virtualmente ad eternum,
pero no construyes el motor con el que tienes que correr el año que viene. Y al contrario que Cadillac, Audi el año que viene ya tiene su propio motor. Entonces, han parado ya ese desarrollo, siguen trabajando en el del 27 y 28, pero en una cierta fase han detenido el desarrollo del motor y han dicho, constrúyase, y lo están fabricando. En plazos, ha dicho Mattia Binotto de cara a este proyecto, pues en cuanto al coche, motor completo en diciembre, chasis en enero. Y en cuanto a los planes deportivos, los plazos deportivos, dice Jonathan Whitley, el jefe del equipo, que lo que hay que tener es paciencia, que hay que seguir la tendencia al alta que lleva ahora mismo Sauber y que lo que quieren es ser contendientes al título a final de década, lo que significa 2029-2030, es decir, incluso en una normativa distinta de motores que sea atmosférica V8 híbrida en lugar de la V6 eléctrica o supereléctrica que vamos a tener a partir del año que viene. Siguiente equipo en la tabla clasificatoria, Haas. Os voy a dar una estadística que os va a romper la cabeza, ¿vale, chicos? En las últimas 2 carreras, Oliver Behrmann ha sumado exactamente el mismo número de puntos que Oscar Piastri. 20. 10 y 14 en el Gran Premio de México, 8 en Brasil, y eso acerca al equipo Haas a 2 puntos de Aston Martin en el campeonato de constructores, 7ª posición. Metieron en Haas un coche, un nuevo desarrollo aerodinámico en el Gran Premio de los Estados Unidos, suelo nuevo, y creo que también había algunos retoques en la parte alta de la carrocería, y les ha funcionado, que flipas, o sea, les ha funcionado muy bien. En particular, Oliver Behrmann está haciendo una segunda mitad de campaña muy buena. Ojo, le mete ya 10 puntos a Esteban Ocon en la clasificación y está empezando eso a meter a Oliver Behrmann en el radar de algunos equipos. Por ejemplo, uno que viste de rojo y se llama Ferrari. Ha salido ya la información de ESPN que podría no renovar a Hamilton para el 27 y que Behrmann, dicen ellos, es el hombre que se planearía sustituir al 7 veces campeón del mundo. Yo creo que... Bueno, alguien quiere ensalzar la figura de Behrmann y yo creo que es todavía demasiado precipitar hablar en esos términos, pero Behrmann, que en su primera temporada completa en Fórmula 1, como digo, de momento está 10 puntos por delante de Esteban Ocon. Behrmann, 11º en pilotos, Ocon 16º. Y lo que os comentaba ayer también... sí, subirán a Behrmann después de un año. No, le subirían en todo caso después de 2 años, pero igualmente queda muchísima tela por cortar todavía. Y en el caso de Haas también, os lo comentaba ayer también, pero lo quiero meter aquí en la guía, las declaraciones de Andrea de Zordo, que es el director técnico del equipo, hablando un poco del año 2026 y de ese miedo que tienen todos ahora mismo de cómo han calculado la carga aerodinámica de los alerones, ¿no? Lo tenéis en sección en nuestro canal de YouTube, un poco ahora mismo las dudas, la preocupación que hay en los equipos de que como el año que viene hay aerodinámica activa y los alerones serán una parte fundamental, como siempre, ¿no?, del agarre aerodinámico, pero por el drag también de salvaguardar las baterías. Ahora mismo no saben muy bien los equipos si han calculado correctamente la incidencia que tienen que tener los alerones, y puede darse el caso de que haya algunos equipos que hayan dicho ponemos poca ala para que no se gasten mucho las baterías por el drag del coche, y lleguen a la primera carrera y vean que el coche no agarra lo suficiente en curva, o al revés, que haya equipos que digan vamos a poner este nivel de ala y que con la entrega de la unidad de potencia, regeneración, baterías, gasten la energía demasiado pronto porque el coche tiene mucho drag. Es muy rápido en curvas, pero es demasiado pesado, por decirlo de alguna forma, en recta. Es un poco el miedo que hay ahora mismo reinante y es lo que decía, como digo, Andrea de Zordo, el director técnico del equipo Haas. Aston Martin. A ver... Yo sé lo que hemos enseñado aquí en el Soy Ordenador, ¿vale? Y hemos dicho que Aston Martin tendría que ser por ritmo el 9º coche este fin de semana en Las Vegas. Y sobre el papel es un circuito difícil para Aston. Sabemos que este coche no funciona bien en general, en circuitos de alta velocidad. Pero yo aquí quiero poner una pequeña salvaguardia, sobre todo porque no sé muy bien qué pensar. Porque de la misma forma que en Spa esto fue un desastre y yo creo que era el 10º coche, ni siquiera el 9º coche detrás de Sauber, en el Gran Premio de Italia, por ejemplo, en Monza, el Aston fue, o al menos en las manos de Fernando Alonso, que ese es otro factor también que fastidia la ecuación, Fernando Alonso, fue relativamente bien. Alonso clasificó en Q3, en la 9ª posición, y estaba rodando relativamente cómodo en puntos hasta la segunda parada, luego ya ahí a ver qué habría pasado con Bortoleto, hasta que se le rompe la suspensión. Claro, me diréis, Fernando noveno, pero Stroll 17º y último en la carrera, y yo diré, estoy de acuerdo, entonces no sé muy bien qué pensar. Pero la sensación es que acotando dentro de
todos los factores, muchos, que afectan al rendimiento de un coche de Fórmula 1, la sensación que yo tengo es que Aston Martin, más que ser un coche malo en circuitos de alta velocidad, como puede ser, pues eso, un Monza, como puede ser un Las Vegas, es un coche malo en circuitos de compromiso, en circuitos en los que tienes zonas de muy alta velocidad, pero al mismo tiempo hay zonas de curvas, como es Spa-Francorchamps, por ejemplo, como es Bakú, por ejemplo, donde con muy poca ala necesitas generar mucha carga aerodinámica. Y ahí el coche no lo hace. Cuanto más ala le pones al Aston, mejor funciona. Pero al mismo tiempo, cuanto menos demanda de carga aerodinámica hay, también funciona bien. No es un coche, parece, con tanto drag como el coche del año pasado, que es lo que te penaliza en Monza y es lo que te penaliza en Las Vegas. Aunque hay zonas de curvas como las Lesmos, y aquí también en el sector central hay zonas de curvas. Entonces, creyendo que va a ser un fin de semana malo, yo voy a entrar a este fin de semana con la idea de que va a ser un fin de semana malo para Aston Martin. Sigo todavía un poco con esta cosa de decir, a ver cómo va la cosa. Porque igual se confirma un poco esta sospecha que yo tengo de que más que circuito de alta velocidad, es circuito de compromisos. Bakú es un circuito de compromisos. Spa es un circuito de compromisos. Y ahí pencó y falló a lo gordo Aston Martin. Pero en Monza la cosa no fue tan dramática como esperábamos. Y quizá en Las Vegas puede que no sea tan dramática. Luego habrá otros factores, tema de temperatura, por ejemplo, que a priori no le tendría que ir mal a Aston Martin porque es un equipo que está en el lado del calor con los neumáticos, que los suele sobrecalentar en lugar de hacerlos funcionar bien en temperatura alta. Mercedes era otro de los que hacía eso, McLaren es uno de los que funciona bien en temperatura alta de neumáticos. Pues en Las Vegas va a hacer mucho frío y de hecho Aston Martin quizá puede encender los neumáticos más rápido y en clasificación, si fuera una clasificación a una vuelta como pide Alonso, sería perfecto, pero bueno, al menos puede ser pasar de la Q1 y quién sabe, ojalá, si pasar de la Q2 también y entrar en la Q3. Y luego, en cuanto a la actualidad puramente empresarial de Aston Martin, una noticia que hemos conocido durante la jornada de hoy, y es que, según The Financial Times, Lawrence Stroll está negociando la venta de más acciones del equipo, o mejor dicho, de la marca de Aston Martin Lagonda, al fondo soberano saudí PIF. Es una venta de acciones, repito, de Aston Martin Lagonda, que es la matriz, la marca de coches que de hecho cada vez está más desvinculada del equipo de Fórmula 1. Actualmente, de hecho, PIF es la accionista mayoritaria de Aston Martin, tiene un 16,68% de las acciones, luego el grupo Geely tiene un 13,5%, y luego Mercedes tiene una minoría de un 7,5%. Entonces, lo que dicen desde Financial Times es que Lawrence Stroll está intentando que ese 16,68 suba en el caso de PIF. Y ya en clave 2026, para cerrar la parte de Aston Martin, Alonso habló en Brasil y dijo un poco que tenía inquietud sobre cómo van a ser los adelantamientos el año que viene sin el DRS. Y terminando también un poco con el 26, ha hablado también Juan Pablo Montoya, si es más alonsista se rompe, y dice que no descarta que Alonso pueda luchar por el título del 2026. Cito textualmente: si Newey encuentra las zonas grises, serían capaces de dominar. Racing Bulls, siguiente equipo en la lista, y es un poco Racing Bulls la cabeza de este grupo de la muerte, de esta super zona media que tenemos. Ya sabéis, está sexto en el campeonato de constructores con 20 puntos de diferencia respecto a Sauber, que está en la 9ª posición, lo cual te habla de lo muy compacta que está la cosa en esas altitudes. Hay una lucha encarnizada en Racing Bulls por el segundo asiento, teniendo en cuenta que Isack Hadjar va a subir, y lo interesante es que estamos a mitad de noviembre y, chicos, no sabemos nada. No sabemos nada todavía de quién va a ser el segundo piloto de Racing Bulls el año que viene. ¿Quién va a estar en Fórmula? Bueno, de hecho, no sabemos cuál es la alineación de Racing Bulls el año que viene, pero hay sospechas. La sospecha es que el movimiento natural será: Hadjar sube al equipo Red Bull, Racing Bulls hereda a Arvid Lindblad y el segundo asiento se queda disputado entre Liam Lawson o Yuki Tsunoda. Tema del segundo asiento. Ha dicho Alan Permane, un poco sobre la alineación en general, el jefe del equipo: queremos estabilidad y eso puede prolongarse hasta final de la temporada. Puede que no lo sepáis hasta el lunes por la mañana después de Abu Dhabi, hablando de cuál va a ser la alineación de pilotos. La sensación que yo tengo, primero con el tema de Lawson-Tsunoda, es que están esperando a ver cómo acaba la lucha entre los dos, porque recordemos una cosa: Hadjar lo está haciendo muy bien, Lawson fue el defenestrado a principio de año, pero Lawson está recuperando terreno con Hadjar, Tsunoda no está luciéndose en Red Bull y de hecho ahora mismo Liam Lawson está por delante de Yuki Tsunoda en el campeonato. El Racing Bulls de Liam Lawson está por delante del Red Bull de Yuki Tsunoda con 8 puntos de margen en el campeonato. Vale, Red Bull es cuarto en constructores, Racing Bulls es sexto, me diréis, no es tanto. Bueno,
a priori es un mejor coche el Red Bull. Sabemos que solo Verstappen lo hace funcionar. Pero sinceramente, salvo pequeñas incursiones en los puntos, como la de Azerbaiyán, no está siendo mucho mejor lo que está haciendo Yuki Tsunoda con el equipo que lo que hizo Liam Lawson, ojo, en 2 carreras. 2 carreras que le dejaron a principio de año antes de mandarle antes de mandarle básicamente al alero. Entonces, no hay ahora mismo una decisión, pero yo creo que se la están jugando un pelín entre ambos. Y por otro lado, hay que decir que el tema de Lindblad está un poco raro, ¿vale? Es info que hemos podido saber en soymotor.com, que no es un movimiento que convence mucho, el de subir a Arvid Lindblad a Fórmula 1. Que es una cosa que tiene todos los visos de pasar, porque Red Bull actúa así, y Marco en particular actúa así, se enamora de alguien. Pero ya digo, lo que nosotros hemos podido saber aquí en soymotor.com es que no es un movimiento que convenza mucho. Que la sensación es que, primero, tiene poca experiencia Lindblad, que los resultados no están acompañando, y de hecho, de principio de temporada hacia final de temporada, han ido en declive en Fórmula 2. Lindblad está por detrás de Pepe en la clasificación, y que la sensación con el piloto es que se ha dejado ir, que sabe que tiene el asiento casi asegurado en Fórmula 1 y que, de alguna forma, se ha despreocupado un poquito ahora mismo de sus quehaceres como piloto. Entonces, subirá, seguramente, subirá, pero hay algunas cejas levantadas con ese movimiento en el paddock. Vale, el equipo Williams, lo que os estaba contando al principio del programa, otros que tienen decoración especial con motivo de Robo. Lo veis ahí en la parte central de la cubierta motor. Robo es la inteligencia artificial de Atlassian, patrocinador oficial del equipo Williams. Orejas tiesas en Williams con Las Vegas. Orejas tiesas en Williams con Las Vegas, porque es un circuito donde hace frío, porque es un circuito donde hay pocas curvas o ninguna de largo radio, que son las que matan a Williams. Hay rectas largas y, a ver, en el mejor de los casos puede ser un microespejismo de lo que pasó en Bakú. No va a ocurrir, un podio aquí yo creo que hay que descartarlo. En una cosa más aterrizada puede ser un Monza, por ejemplo, donde Alexander Albon terminó en la 7ª posición. Equipo Williams, que ya sabéis, tiene 111 puntos ahora mismo en el campeonato de constructores y 2 carreras seguidas sin sumar. Racing Bulls está a 30, Ferrari muy lejos, a más de 250. Y menciono Ferrari porque es el siguiente en la lista. Maranelazo histórico el que vimos en Brasil, porque el doble abandono relega a Ferrari a la 4ª posición del campeonato de constructores en una sola carrera. La cosa está muy calentita, señoras y señores, ya lo sabéis, esta semana, en esta previa del Gran Premio de Las Vegas, ha hablado John Elkann, el presidente del equipo, y ha criticado a los pilotos, y básicamente lo que ha dicho es que insta a Leclerc y a Hamilton a hablar menos y conducir más, porque dice que ahora mismo la 2ª posición en constructores es todavía posible. Vamos a mirar a la tabla. Ferrari tiene un déficit de 36 puntos respecto a Mercedes. Es cuarta en constructores Ferrari, a 36 puntos de Mercedes, en un fin de semana donde Mercedes puede brillar, parte casi como favorito, o tendría que partir como favorito visto lo del año pasado. Complicado porque Red Bull a priori va a sumar más, Mercedes a priori va a sumar más, McLaren es inalcanzable, ya ha ganado el título, y Ferrari está en cuenta regresiva para que explote la bomba. Ellos tienen una pole aquí en Las Vegas, eso es cierto. Tienen un podio también con Carlos tan pronto como el año pasado. Era otro coche, eran otros pilotos. Dudo que se repita la situación. Y en clave 2026, os lo contaba también ayer, esto no sé si es un deseo o es noticia por parte de la prensa italiana, pero hablan, informan de un invierno silencioso, entre comillas, ¿no? Es como lo han dicho ellos. Un invierno silencioso en Maranello después de la pedazo de bomba que ha tirado John Elkann, donde no salgan rumores del coche, de que hemos ganado tantos segundos en el simulador, de que vamos a ser los mejores. A partir de ahí ya estaba sacando la propia prensa italiana que la reacción de Leclerc y de Hamilton había sido buena con el simulador del año que viene, o con el coche del año que viene en el simulador. Al mismo tiempo, otra gente decía también que de la prensa italiana que Ferrari sabe que no parte como favorita en esta nueva era, a lo que yo digo, a buenas horas os dais cuentas, amigos míos, pero no sé, la cosa está calentita, Ferrari vuelve a ser Ferrari otra vez, y yo lo que digo es, prestad atención a la rueda de prensa del jueves, porque no sé si estarán Hamilton y Leclerc en alguno de los dos bandos, tendrían que meterlos, si no hablarán en corralitos, y es pregunta obligada cómo se sienten después de lo que ha dicho el presidente, repito, instándoles a callar, a cerrar la boca y a dedicarse a conducir.
Red Bull, ¿cómo cambia la vida en un año, señoras y señores? En este Gran Premio de Las Vegas el año pasado, Max Verstappen se corona como 4 veces campeón del mundo, igual a Sebastian Vettel como el hombre que más títulos ha ganado en el equipo Red Bull. Y este año se puede despedir, este año puede quedarse fuera de contención en Las Vegas. Os vuelvo a repetir otra vez cómo son las max temáticas, ¿vale? Para que Verstappen quede eliminado de la lucha por el campeonato y por tanto tengamos a los dos McLaren, Oscar Piastri o Lando Norris, como únicos contendientes para llevarse el título de 2025. Max Verstappen, ¿quedará fuera de la lucha por el campeonato? Sí, saquemos boli y papel. Norris gana y él termina tercero o peor. ¿Por qué? Porque ahora mismo Verstappen tendrá, o sea, después del Gran Premio de Las Vegas habrá 58 puntos en juego. Y Verstappen no puede irse con un déficit mayor a esos 58 puntos. Si ganara Lando y él fuera tercero, son 10 puntos de diferencia, entonces serían 59 puntos de diferencia a falta de 58 por jugarse, matemáticamente quedaría fuera. Si Norris es segundo o Verstappen termina sexto o peor, de nuevo habría 10 puntos de diferencia y ya estaríamos en los 59 de rigor. En el caso de que Norris sea tercero y Verstappen séptimo o peor, estaríamos en 9 puntos de diferencia. Norris cuarto o Verstappen noveno o peor, Norris quinto y Verstappen décimo o peor. En el caso de que de que Lando Norris termine por detrás de la sexta posición o en sexta plaza y Max Verstappen puntúe, serían 8 puntos y por tanto Verstappen seguiría en contención. Pero básicamente, si Lando gana esto y Max termina tercero, se acaba el Mundial y Max Verstappen no podrá revalidar su título y coronarse como pentacampeón del mundo 5 consecutivos, algo que solamente ha hecho en la historia de la Fórmula 1 Michael Schumacher. Rajada tremenda de Zak Brown llegando a este Gran Premio sobre Max Verstappen. Ha dicho: no quiero menospreciar a Max, cito textualmente, es 4 veces campeón del mundo, pero también puede ser un luchador demasiado agresivo en la pista. Y entonces sale a relucir su arrogancia. Si nos fijamos en alguno de los mayores campeones de la Fórmula 1, ellos también tenían algo de arrogancia, sacan los codos, pero Verstappen se pasa de la raya. Dijo también que Hamilton tiene que ser 8 veces campeón del mundo. Y en el otro lado del garaje, por no centrar toda esta sección en Verstappen, que casi parece que es el único piloto de Red Bull, pues hay curiosidad por ver qué es lo que hace Yuki Tsunoda. Bakú le fue bien, Monza no tanto, este es un circuito parecido a ambos. Pérez en el 23 y en el 24, si sirve de referencia, sufrió menos en esos dos circuitos, en Monza y en Bakú, y también aquí en este Gran Premio de Las Vegas, un poco como baremo. Marisol, Fangio son 5 títulos, pero no 5 consecutivos. Michael Schumacher tiene 5 consecutivos, del 2000 al 2004, que es algo que nadie más ha hecho en la historia de la Fórmula 1. Lo podría hacer Max Verstappen. Vale, equipo Mercedes. Desde enero hay una carrera que tenemos todos, yo creo, señalada en el equipo Mercedes como la favorita para ellos. Hicieron doblete aquí en Las Vegas el año pasado y es verdad que este circuito tiene características muy benévolas para su coche. Básicamente el frío. Incluso con el calor se vio en Singapur que Mercedes ha dado un salto adelante en la gestión de las gomas. Y como buenos favoritos, ellos han rebajado las expectativas. Dice Simone Resta, el director técnico del equipo, dice: creo que es muy difícil tener una expectativa adecuada del rendimiento, porque si miramos al año pasado y comparamos con este año, hemos ganado en carreras muy diferentes. Es muy difícil hacer una estimación directa entre cómo estábamos el año pasado y cómo será este año. Bromeaba Toto Wolff en la previa y decía: he pedido que podamos mantener exactamente el mismo coche que tuvimos el año pasado, pero no podemos hacerlo por desgracia. Russell llega afianzado, Antonelli llega de dulce después del Gran Premio de Brasil y además con el tema de Antonelli hay una cosa interesante y es que Andrea Kimi Antonelli ahora mismo está a 26 puntos de Lewis Hamilton, no va a pasar, es un triple que va de aquí a la luna, pero imaginemos que por lo que sea Hamilton abandona en este Gran Premio de Las Vegas, Kimi Antonelli gana la carrera, Antonelli se quedaría a falta de 2 carreras a 1 punto de Lewis Hamilton en el Campeonato del Mundo de Pilotos, habiendo hecho inversión de roles. Bueno, Antonelli no estuvo en Ferrari porque no había estado en ningún sitio, es debutante, pero Hamilton se fue de Mercedes a Ferrari. Y Toto Wolff, igual en su foro interno, está un poco relamiéndose diciendo: ¿y si mis 2 pilotos terminan por delante de Hamilton este año? Eso sería una bonita venganza, una venganza a lo Toto Wolff. Y terminamos el repaso con McLaren, señoras y señores, la bestia negra de este equipo, de este coche, es este circuito, el circuito de Las Vegas. Es el peor gran premio
ahora mismo del calendario de la historia para ellos. Sexta posición de Norris el año pasado, es el mejor registro que ha tenido McLaren en Las Vegas. Y a ver, es cierto que es una situación excepcional porque solo llevamos 2 años, pero es sintomático también de que no se llevan bien este coche y este circuito. Yo creo que por el tema del frío, luego os lo respondo en la sección de preguntas y respuestas. Os lo he enseñado antes, casco especial de Oscar Piastri este fin de semana, volviendo a la decoración del radiocontrol con el que ganó un campeonato en Australia cuando era pequeño, y 24 puntos de diferencia entre los dos contendientes al campeonato a falta de lo que pase con Verstappen. Líder Lando Norris, segundo Oscar Piastri. A ver, hay que remangarse. Hay que remangarse porque si Piastri cede un solo punto con Lando Norris este fin de semana, Norris tendrá en su mano proclamarse campeón del mundo en el siguiente Gran Premio en la carrera de Qatar, que es la siguiente a la que vamos a ir. Ha habido una entrevista muy interesante, muy extensa de Oscar Piastri en Beyond the Grid, en el podcast oficial de la Fórmula 1, donde se abre un poco sobre temas importantes este año. Ha dicho que Bakú fue su peor fin de semana, el peor fin de semana de toda su carrera deportiva, pero también uno que le ha ayudado mucho desde el punto de vista mental. Habla también de Monza y de la situación del pit stop como uno de los detonantes de los problemas que está teniendo al final de este año. Dice que sus refugios son Mark Webber, expiloto que ya ha pasado por su camino y que le puede advertir de las trampas que hay en el camino. Y por otro lado, Tom Stallard, que es su ingeniero de pista, medallista olímpico y que sabe de la presión de un deportista. Y lo dicho, tiene que remangarse Oscar Piastri en un gran premio, en un fin de semana que a priori no va a ser muy fácil para él, porque nos vamos a un circuito con pista muy lisa, con frío, poco agarre. Y eso es lo que no le gusta a Oscar Piastri. Se cocina a baja temperatura, la peor pesadilla del piloto australiano. Es el momento de reaccionar. Repito otra vez, si Norris le saca un solo punto este fin de semana, ya tendrá en su mano el piloto británico ser campeón del mundo en Qatar, porque hay 25 puntos, habría 25 puntos de diferencia, y por tanto en Abu Dhabi, por empate de victorias, ganaría Lando Norris el campeonato del mundo. Todo eso lo vamos a ver, como digo, este fin de semana en directo, como siempre, en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com, con estos horarios, Libres 1. A ver, hay que madrugar para la gente que estamos en la península. Libres 1 arrancan, y en España de hecho, Libres 1 arrancan a partir de la 1:30, 1:15 estaremos en directo en estos canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Libres 2 a partir de las 5 de la mañana, 4:45 la previa, y en medio ya sabéis, el directo de subs exclusivo para suscriptores de nuestro canal de Twitch. Tercera sesión de Libres a la 1:30, 1:15 tenemos la previa. La clasificación arrancará a partir de las 5 de la mañana, 4:30 tendremos la previa en estos canales de Twitch y de YouTube, y el domingo a partir de las 5 de la mañana con unos churros muy tempraneros, 4 de la mañana quizá con el último gin tonic, la previa del Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima cita de este campeonato del mundo de Fórmula 1 2025, en el que cada vez se están eliminando contendientes y donde Max Verstappen, dependiendo de lo que pase, tendría que decir adiós a la heroica de ganar su quinto título mundial, el quinto consecutivo.